se me había olvidado. Entonces, bien, vamos a, bueno, empiezo a proyectar el ejemplo que traía, a menos que ustedes tengan alguna duda más en particular que quieran que revisemos, si no, pues directamente nos vamos al problema, ¿no? Sí, bueno, por lo que vieron ahí es realmente bastante sencillo, ¿no? Nada más estamos haciendo la generalización de lo que ya habían visto Sí, ahorita hacemos un ejercicio para que quede más claro, pero si se fijan, es la generalización, como les decía, ¿no? Ya tenemos el Taylor en una dimensión, que ese sí, Taylor sí lo demostramos completamente. Creo que fue, de hecho, la última clase que tuvimos el semestre pasado, que vimos de dónde salían cada una de las expresiones, porque estos coeficientes podían definirse con las derivadas, ¿verdad? Nada más fuimos una serie normal, un polinomio normal, lo fuimos derivando y fuimos haciendo ahí una serie de despejes y llegamos a la expresión, ¿no? Para dos dimensiones es un poco más compleja la demostración, pero se ve que básicamente viene de ahí, ¿no? Tenemos primero la función evaluada en el punto, luego las primeras derivadas y luego las segundas derivadas, y ahí tenemos siempre también ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el factorial, ¿verdad? El factorial es el que también nos está diciendo cuánto va como ponderando las términos que tenemos ahí, ¿no? Bien, déjenme entonces ya para hablar más sobre cosas en concreto, comparto el archivo. Bien, aquí así muy sencillito es una superficie que está definida por X a la Y. Aquí, bueno, se me ocurrió hasta después hacer el dibujo, o poner la gráfica para que ustedes lo puedan ver. Aquí la puse en pequeñito, pero bueno, si pueden ustedes hacerla en GeoGebra o en algún otro programa para que la puedan ver mejor. Aquí en azul, obviamente, está la gráfica definida por X a la Y. Se vean que, bueno, cómo tiene que estar, hasta hacia unos lados crece muy rápido y hacia otros como que se muere, ¿no? Por el exponencial cuando se hace valores muy chiquitos de Y, ¿no? O bueno, negativos de Y. Y aquí les pongo las dos superficies, ¿no? En este caso a la que llegamos, ahorita platicamos de ella. Pero bueno, lo que sí quería nada más ahorita haciendo grande y luego la vuelvo a hacer chiquita, que veamos que aquí alrededor del origen, pues sí se ve que tiene un comportamiento relativamente similar, ¿no? Ahorita hasta cuantificamos qué tan separados están las dos superficies, ¿no? Pero bueno, lo voy a mantener chiquito para que no me encime, porque les digo, hasta después se me ocurrió que sería bueno tener la gráfica. Y no me quiero ir para acá porque si meto cosas en esta zona, como que el programa todo piensa que que va a ocupar toda esa zona y entonces bueno, lo hace como raro. Entonces, por eso se los voy a dejar aquí en pequeñito y luego ustedes, yo ya medio lo visualizaron, pero ya si quieren en GeoGebra, pues ya saben que graficar en GeoGebra estas cosas es muy sencillo, nada más ponen directamente la expresión y se las dan, ¿no? Pero bueno, entonces esa era la imagen y esta es la serie de Taylor tal cual, ¿no? Tenemos la serie de Taylor, aquí la puse ya directamente para un punto en el origen. Aquí ya saben, por ejemplo, digo nada más para que quede claro, que de aquí, este término de aquí, me quedaría originalmente f de x, bueno, f sub x, o sea, que la derivada con respecto a x, de x menos x0, ¿no? Como x0 es igual a 0, esto se hace 0 y entonces nada más me queda este término que tengo aquí. Y así para todos, ¿no? También tendría el que es con respecto de y, entonces sería y menos y0, pero ese es 0, entonces ya me queda más simple visto de esta forma, ¿no? Entonces, esta sería la expresión, aquí explícitamente hasta tercer orden, con tercer derivadas, pero si queremos verla en general, pues sería hasta orden n, ¿no? Donde aquí estoy notando el orden, esto lo estoy viendo como un operador, por eso es que está el operador aplicado a la f, y el error estaría cuantificado, perdón, o cuantizado, porque a veces es cosa de cuántica y no, cuantificado por la enésima más un derivada, ¿verdad? Entonces, como viéndolo de forma general, pero bueno, de momento nos vamos a quedar nada más con estos primeros tres términos, ¿no? Estoy pidiendo una aproximación a segundo orden y nos va a interesar tener este orden de acá para tener el error, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos sustituyendo, ¿no? Aquí
tenemos f de 0,0, directamente es la función evaluada en el punto 0,0 que me da 0 por lo que sea, pues es 0. Y luego las derivadas, ¿no? Vamos a ir calculando el fx, f sub y, fxx, fxy, fyy, ¿no? Ahorita. Entonces eso hacemos, ¿no? Sacamos la derivada con respecto a x, nada más me queda e a la y, evaluada en el punto, e a la 0 es 1, ya, no hay problema. La derivada con respecto de y, me queda obviamente de nuevo x por e a la y, evaluada en el punto, me vuelve a dar 0. La segunda derivada con respecto de x, como ya tenía que solo tengo el valor de e a la y, me va a quedar 0. La derivada de y del término que estaba derivado con respecto de x, entonces me quedaría e a la y con respecto de y, me queda nuevamente e a la y al evaluarla en 0, e a la 0 vuelve a ser 1. Y la segunda derivada con respecto de y, aquí tendría este de acá, vuelve a dar lo mismo, salgo x y la derivada de e a la y con respecto a y es e a la y, ¿no? Y eso al evaluarlo me queda 0, ¿no? Entonces ya tengo estos coeficientes que van a ir multiplicando a las x o x cuadradas o lo que tengan, ¿no? Entonces lo sustituimos, aquí lo puse explícito para que se vea claro. Entonces me queda 0, que es el valor de f en 0,0, más x por 1, ¿no? Que sería este valor de aquí. Yo tengo que f sub x, o la derivada con respecto a x es 1, que está multiplicando a x, ¿no? Este es el término de aquí, más y por la derivada con respecto de y, evaluada en el punto de 0, y así nos seguimos, ¿no? Entonces me va a quedar x por 1, más y por 0, más 1/2 de x cuadrada por 0, más 2xy por 1, más y cuadrada por 0, y eso ya, quitando los términos que se anulan, entonces nada más me va a quedar x más 2x por y. Entonces, si se fijan, pues sí, es un término más sencillo. Siempre es más difícil trabajar con exponenciales que trabajar con esta expresión, ¿no? Entonces, si quisiéramos trabajar en para una aplicación que esté definida por esta ecuación, pero podemos tolerar cierto grado de error y queremos simplificar nuestros cálculos, en lugar de trabajar con esta expresión, trabajamos con esta otra expresión, ¿no? Y entonces, para eso, cuantificamos el error. Entonces, el error el error sería menor o igual, ya sabemos que es a lo más lo que puede valer es lo de la segunda derivada, de tercera derivada, perdón. Entonces sería 1 entre 3 factorial por las terceras derivadas, ¿no? Entonces directamente saco las terceras derivadas, sería x cúbica por la tercera derivada, pero ese ya era 0, entonces me vuelve a dar 0. Luego la derivada de x, la segunda, bueno, la derivada de y de las segundas derivadas, pero ya la segunda derivada era 0, pues entonces me vuelve a dar 0. Y la derivada con respecto de y, de la derivada de x y de y, que es la que tenía aquí, me vuelve a dar e a la y, ¿verdad? Entonces voy a tener 3xy cuadrada por e a la y evaluado en el punto. En este caso sería, bueno, más que evaluado en el punto, aquí ya no estamos en el valor en el punto, más bien el error, ¿verdad? El error que queremos manejar. Aquí, por ejemplo, yo dije, bueno, ¿qué les parece si tuviéramos alguna aplicación que nos pidiera que del 0 nos movemos 0.1 en la dirección de x y 0 en la dirección de y, ¿no? Es decir, tenemos, como lo quieran ver, o un cuadradito alrededor del origen o un círculo de radio 0.1 alrededor del origen, ¿no? Sí. Entonces, eso directamente sustituimos los valores, sería 0.1 por 0.1 al cuadrado, directamente estoy sustituyendo en esta expresión. E a la 0.1 entre 2, hago las cuentas y me queda que tendría un error máximo de 5 por 10 a la menos 4. Es 0.00005 de error, ¿no? Entonces se ve que sí es un error bastante pequeñito. Entonces, si estoy trabajando para esos valores, pues no tengo mucho problema. Y obviamente, siempre podemos trabajar en un intervalo bastante cercano del punto, porque acuérdense, estas expansiones o estas aproximaciones siempre son con respecto a un punto. Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar en el 1,1, por ejemplo, mejor hago la aproximación alrededor de ese punto. No me conviene hacer la aproximación alrededor del 0 y luego trabajar con el 1,1, ¿verdad? Porque entonces ya me alejo mucho y entonces voy a tener más error. O pensamos en el 1.1, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si voy a trabajar en el 1.1, no me conviene hacer la aproximación en 0,0,
sino mejor hago la aproximación con respecto al punto 1,1 y entonces ya pongo este delta de x de 0,1, ¿verdad? Y entonces vuelvo a tener errores muy pequeñitos, ¿no? Entonces, siempre recordar eso, ¿no? Que estas aproximaciones o estas, ¿cómo le llamé aquí? O de desarrollo, no le había puesto nombre. Esos desarrollos siempre son alrededor del punto, ¿no? Y con respecto a esto, por ejemplo, esto abre la puerta a muchos otros casos. Por ejemplo, entonces siempre podríamos ocupar una aproximación para llegar a resultados. Y eso es, por ejemplo, antes en Mate 4, que llevaban antes Mate 4, una de las técnicas que revisaban para resolver sistemas de ecuaciones o ecuaciones diferenciales de orden superior, como de orden 3, orden 4, era aproximación por series. Entonces ustedes proponían una serie de potencias y esa la trabajaban y veían cómo sería aproximadamente la solución para ese sistema, ¿no? Y para esas ecuaciones de orden superior no se tiene una técnica ya específica que siempre funcione, pero lo que siempre podemos hacer es la aproximación por series. Y básicamente es un ejemplo muy simple, esta serie de Taylor, ¿no? Utilizamos las derivadas para llegar al resultado. En ecuaciones diferenciales, similar, ¿no? Entonces tenemos ecuaciones derivadas de orden n, derivamos la serie que sabemos que va a ser una solución, la sustituimos y llegamos a unos términos, cómo se relacionan con ella, ¿no? Básicamente es la idea, ¿no? Pero bueno, entonces creo que de aquí no hay mucho problema, ¿no? Básicamente el resumen de este problema o de, bueno, lo que estuvieron revisando, que obviamente tiene más matemática de fondo, ¿no? Por eso es que eran varias copias lo que tuvieron de ver. Pero si hacemos el resumen así muy fácil, básicamente de esta ecuación que tienen aquí, solo sustituyan las derivadas, evalúan en el punto y llegan al resultado, ¿no? Está bastante sencillo el procedimiento, ¿no? Digo, a lo mejor puede tener algunos errores, algunas complicaciones las derivadas, pero como sea llegar a la expresión, no habría mucho problema, igual que cuantificar el error, ¿no? Ya sabemos que si es a primer orden, lo cuantifico con las segundas derivadas, si es a segundo orden, lo cuantifico con las terceras derivadas, y ya en un caso muy extremo, a lo mejor que les pidieran un quinto, sexto orden, pues tendrían que utilizar el siguiente orden para la derivada, ¿no? Que tendríamos que ver aquí, si se fijan, pues esto lo estoy poniendo como un polinomio, entonces también tendría que sacar, aquí, bueno, aquí más claro se ve, ¿no? Ahí. Aquí se ve que entonces si el polinomio va creciendo de orden, pues voy a tener que considerar más términos, ¿no? Entonces si estoy hablando de un cuarto orden, pues ya tengo muchos más términos que considerar que un tercero, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Digo, nada más es sustituir aquí. En la tarea creo que les pido uno de segundo orden nada más. Entonces, pues sería básicamente hacer eso bueno, que les muestro aquí. Déjenme rápidamente, veo la tarea 9. Sí, ¿no? Determinar el polinomio de Taylor de segundo orden para la función alrededor del punto, esa, ¿no? Y además es en el 0,0, ¿no? Entonces, básicamente, utilizar la expresión que les pongo aquí, ¿no? Ya está simplificada para no tener los x0 y y0, o bueno, para no verlos, porque sí se están considerando. Y entonces sacan exactamente estas 6 derivadas, bueno, estas 5 derivadas, o en estas 6 evaluaciones, y ya, básicamente en eso consiste el problema. Obviamente, esa es una expresión un poquito más compleja. Tenemos e a la menos, bueno, factorizando el menos, pues sería e a la menos x cuadrada más y cuadrada, que multiplica coseno de x por y, ¿no? Entonces, simplemente es un poco más compleja, pero no mucho más compleja que las parciales que sacaron en la tarea 6, me parece, ¿no? Esas derivadas de esos vectores estaban un poco más pesadas. Entonces, nada más vayan viendo bien las parciales y no está muy complicada, ¿no? Y ya. Lo demás es una diferencial. No, sí, unas diferenciales, entonces ya. Con eso ya está toda la tarea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí el siguiente tema, ¿no? Ya tenemos las aplicaciones de la derivada para ver estas aproximaciones. Ahora vamos a ver qué más podíamos hacer con ella, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, en cálculo de una variable,
lo que nos interesaba es poder examinar cómo eran las curvas que estamos utilizando ahí, ¿no? Si tenía máximo, si tenía mínimo, si tenía puntos de inflexión, todo eso en una dimensión, ¿no? En la curva. Ahora lo vamos a hacer con superficies. Nos va a interesar ver ahora cómo está comportando esa superficie. Si tiene valles, bueno, si tiene crestas o valles, si tiene puntos donde cambie este comportamiento o otro punto diferente, ¿no? En una dimensión teníamos los puntos de inflexión, aquí vamos a ver otros puntos, ¿no? Que tenemos aquí. Pero entonces, si se recuerdan, para analizar en una dimensión estos máximos y mínimos, vamos a pensar, o de hecho puntos críticos en general, o bueno, no, máximos y mínimos de momento, utilizamos nada más las tangentes horizontales. Entonces decíamos, si tenemos una tangente horizontal, pudiera ser un punto extremo local, ¿no? Le llamábamos así para englobar todos máximos y mínimos en una sola palabra. Aquí, como tenemos superficies, lo que vamos a usar es planos tangentes horizontales, que va a ser exactamente lo mismo. Yo voy a pedir que sea un plano tangente y voy a tener un punto extremo local. Y lo único que tendríamos que ver es cómo analizamos estos puntos, ¿no? Aquí como les pongo, bueno, nada más para mencionar que ya está aquí. Tenemos los máximos, tenemos los mínimos, y este punto que es el que sería el punto nuevo, que sería el punto silla, ¿no? En este caso de las, ¿cómo se llama? De una dimensión, de una variable, pues no tenemos este tipo de puntos, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Pero bien, entonces, básicamente es así que lo que les platiqué es muy a grosso modo lo que vamos a ver. Entonces vamos a empezar con definiciones, ¿no? Entonces vamos a decir que si tenemos una función, ahorita obviamente nos vamos a quedar en el 2 dimensiones para tener las superficies en 3 dimensiones y que las podamos visualizar. Luego ya veremos cómo lo podemos hacer a mayor orden. Entonces tenemos una superficie definida por x, y, y lo que le vamos a pedir es que esté en una región que contenga a un cierto punto. Esta región que no puse aquí, vamos a pedir de momento que sea una región abierta. Es decir, que no vamos a considerar sus fronteras. Ya vimos que una región abierta es sin fronteras, ¿no? Entonces, si cumple con esos requisitos que está en la región abierta y está en el punto, entonces sí, bueno, va a tener un valor máximo si f de a, b es mayor que f de x, y, ¿no? Es decir, que es el máximo valor. Digo, nada más es como definición de algo, de lo que creo que intuitivamente se puede ver fácilmente, pero bueno, tenemos que ponerlo de forma formal, ¿no? Entonces, para un punto en donde tenga el máximo valor que puede valer, se le llama máximo local, y entonces, bueno, está definido en ese punto, ¿no? Y lo mismo, vamos a tener la función en a, b, que obviamente está definida en ese punto, y vamos a decir que si ocurre que esta función evaluada en ese punto es menor, igual que cualquier otro punto, entonces le decimos que es un mínimo local, ¿verdad? Básicamente son como las definiciones muy, muy simples, pero ya las tenemos establecidas, ¿no? Ya tenemos máximo y mínimo local en regiones abiertas, acuérdense, eso sí va a ser importante, ¿no? Y bueno, como les decía, bueno, los máximos son los picos o las crestas. A lo mejor cresta no sería tan correcto pensando en superficie, cresta lo pensamos en una onda. Entonces pensamos, pues ya saben, ¿no? Como el pico de una montaña o los valles, las ondas que están completamente sumidas, ¿no? Y en estos puntos, entonces, creo que es claro que se va a ver que te tenga un plano tangente horizontal. Ahorita hacemos la demostración para que quede claro, pero sí se ve como que esa es la idea, ¿no? Entonces, bien, ya que tenemos definidos los puntos, entonces ahora sí vamos a ver simplemente cuál es el teorema que nos está estableciendo que podemos utilizar estos tangentes para encontrar esos puntos, ¿no? Entonces, si la función tiene un valor máximo o mínimo, es decir, un punto extremo en a, b, y sus primeras derivadas parciales existen, eso va a ser importante porque siempre tenemos que tener bien definida la superficie. Entonces, f de la primera derivada con respecto de x y la primera derivada con respecto de y tienen que ser 0. Como le habíamos dicho, ¿no? Cuando era en una dimensión, pedíamos porque esto nos daba la pendiente. Aquí ya sabemos que en este caso nos va a dar la pendiente en esas direcciones. Aquí como lo pongo en este dibujito de acá, esta figura que está aquí,
lo que vamos a ver en estas direcciones, cómo se ve la, bueno, no sé, sí habían estado viendo la imagen, ¿verdad? Porque apenas me apareció el mensaje de que ahora los participantes pueden ver la aplicación, entonces yo doy por hecho que ya se veía antes, ¿verdad? Pero bueno, sí se veía. Bueno, vamos a pensar que es viernes y que sí se ve, ¿no? Y que no es que esté solo yo hablando, sino que les dio pena hablar. Ah, bueno, ya vi el chat. Pero bueno, entonces tenemos no, como que y abrió el micrófono y luego ya nos animó y ya no habló. Pero a lo mejor fue porque yo seguía hablando y ya no la dejé hablar. Pero bueno, por lo menos sí vi que sí me escuchan pero sí, y sí se veía, ¿verdad? Entonces, sí, gracias. Y es que aquí, pues no sé, si la red estaba lenta o el programa algo le pasó y de repente se le ocurrió sacar este mensaje que apenas iba a empezar a compartir, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a terminar con este teorema, ¿no? Que entonces, si tiene un valor máximo o mínimo y las derivadas existen, entonces la derivada con respecto de x y la derivada con respecto de y tiene que ser igual a cero, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer cortes. Yo tengo mi función que v en este punto y yo si hago un corte, por ejemplo, así, es decir, que tomo b en y igual a b, estoy tomando la dirección y constante y entonces corto en esa dirección, ¿no? Como hacia adentro de la pantalla, ¿no? Cortando en esa dirección, entonces ahora voy a tener una función que solo depende de x. Si es un extremo local, aquí se ve, por ejemplo, tengo mis tangentes en negro y obviamente cuando cortamos la superficie se genera esta curva azul un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, si hay un extremo, obviamente también en esta dirección se va a ver que ahí hay un extremo, aunque solo sea en una variable, ¿no? Entonces, en x igual a, yo voy a tener que se tiene también la derivada igual a 0, ¿verdad? Pero no olvidemos que esta definición que tenemos aquí nos está estableciendo la derivada con respecto de x, ¿no? Así es como la definimos originalmente. Y entonces que esto es igual a 0 me dice que la parcial es igual a 0 y entonces tengo ese primer requisito, ¿no? Luego hago lo mismo en la otra dirección, ¿no? Ahora corto en un plano que me tome x igual a una constante. Entonces se genera esta línea que tengo aquí, esta línea azul un poquito más intenso. Y lo mismo, ¿verdad? Se ve que si aquí tengo un punto máximo, entonces ahí también la derivada va a ser igual a 0 y entonces por tanto, por ende, la parcial va a ser igual a 0. Entonces se ve que me basta con que las parciales con respecto a x y la parcial con respecto a y sea igual a 0 para tener ese comportamiento. No tendría mucho sentido, en este caso, que por aquí tuviera un máximo en una dirección y en el otro no tuviera un máximo, ¿no? Tiene que tener el comportamiento, porque además estamos pensando que las derivadas existen. Entonces, si existen, ya habíamos definido que eso se llama una curva suave. Y si es una curva suave, no podemos esperar que tenga comportamientos extraños, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Detrás de esta técnica, ¿no? Y si se fijan, además, por otro lado, ya que tengo esto establecido, yo lo podría decir, bueno, vámonos al plano, la ecuación del plano. Si estas definiciones que yo tengo de derivada las aplico al plano, a la ecuación del plano que tengo aquí, obviamente se ve que esto se me va a hacer 0, esto se me va a hacer 0, y entonces nada más me queda que z es igual a la función evaluada en el punto, ¿no? Es decir, una constante, tal cual, ¿no? Sería z igual a f de a, b, que es tal cual la constante, ¿no? Que sería un plano horizontal en ese punto. Entonces, básicamente se ve que sí es un criterio bueno para determinar cuando tengo un punto en donde, bueno, un punto especial, digamos, ¿no? Todavía no le quería llamar un punto crítico, pero ahí podemos ver que tenemos algo. Y entonces ahora sí, ya que podemos decir, bueno, se ve que ahí tengo algún punto interesante porque las derivadas se me hacen 0, entonces vamos a decir que si un punto interior en el dominio de la función se tiene que
la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y se anulan, es decir, que son 0, entonces vamos a decir que es un punto crítico, ¿no? Para tenerlo más claro, ¿no? Y entonces ahora sí, ya definido este punto crítico, podemos decir que se va a tener un máximo o un mínimo siempre en un punto crítico. Ya sabemos además de lo que tenemos del cálculo de una variable, que no todos los puntos críticos son máximos y mínimos, pero todo máximo o todo punto extremo tiene que estar en un punto crítico, ¿no? Ese va a ser lo importante de aquí. Y entonces, en esta consideración, ya vamos a poder decir que los únicos puntos donde la función puede tener valores extremos son los puntos críticos y los puntos frontera. Eso vamos a ver ahorita en un momento, los puntos frontera. Por eso ahorita me interesaba, por ejemplo, lo que estamos estudiando de momento, que fuera en una región abierta, para que no tuviéramos frontera. Acuérdense que, por ejemplo, en una... Lo voy a dibujar aquí de un lado y luego lo borro nada más para que no se hagan bolas. Si tenemos una función así en una dimensión, yo podía estudiar, por ejemplo, ¿qué será? De aquí, acá, en una región abierta, y entonces, ¿qué es lo que iba a tener, ¿no? En la región abierta voy a tener que este es un máximo local y este es un mínimo local, ¿verdad? Y entonces, pues ya, podían hacer todo. Se ve que aquí la tangente es horizontal, aquí la tangente es horizontal. Pero todo cambiaba cuando quería estudiar puntos absolutos, puntos extremos absolutos. En puntos absolutos ya es lo que quiero es el máximo de toda la gráfica, toda la gráfica en la región que estoy ocupando, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que decíamos, bueno, en este caso, vamos a estudiar una región cerrada. Estudiamos una región cerrada y decíamos, en este caso, el punto mínimo sí seguía siendo el mismo aquí, que se define por la tangente horizontal, pero el punto máximo ya estaba definido por este. Este sería el máximo absoluto. Ya no sería este de aquí, ¿verdad? Es como la idea. Por eso, de momento, ahorita vamos a llegar a esta parte, ¿no? De los absolutos, pero de momento, como quiero nada más ver los locales, es decir, cuando tengo tangentes horizontales, vamos a hablar de la región abierta. Pero si somos estrictos, pues también tendríamos que buscar en las fronteras, ¿verdad? Esa es como la idea de lo que, bueno, de esa definición que tengo aquí. Déjenme les borro este dibujito. Ahorita de todos modos lo voy a retomar cuando llegamos a esta parte, pero voy a hacer nada más como para justificar esta parte, ¿no? Entonces, sí, entonces los puntos, frontera, ¿no? Y entonces ya sabemos que en estos puntos críticos, entonces vamos a tener los puntos extremos o los puntos silla. Todavía tenemos que ver cómo podemos identificar uno del otro. Ahorita nada más tenemos un criterio para determinar cuando tengo un punto crítico, ¿no? Que es cuando tengo la primera derivada, cuando me da. Y entonces, falta definir, bueno, creo que el punto máximo no hay mucho problema para definir. Ya tenemos la definición concreta, que es cuando todos los puntos del resto de la función son menores, ¿no? Los puntos mínimos igual, cuando todos los puntos del resto de la superficie son mayores. El punto silla, nada más para que quede más claro, vamos a definirlo. Y entonces, cuando f tiene un punto silla en un punto crítico, si alrededor de ese punto crítico tomamos un disco abierto, seguimos tomando discos abiertos para no tener problemas con la frontera, y entonces lo que va a ocurrir es que si nos acercamos por un lado, voy a tener que la función, o todos los puntos de la función son mayores que la función evaluada en el punto. Pero si nos acercamos por otro lado, habría que definir todavía este otro lado, pero la idea es esa, ¿no? Que si yo me acerco por un punto, voy a tener que parecería que tengo un mínimo, y si me acerco por otro punto, parecería que tengo un máximo, ¿no? Es decir, como que no se ve muy claro que tengo, pero lo que podría tener es la tangente, el plano tangente horizontal, ¿no? Eso sí se va a ocurrir, ¿no? Entonces, si se fijan, eso no es mi máximo ni mínimo, sino todo lo contrario. Y eso entonces voy a tener las condiciones de lo que tenemos hasta ahorita con primera derivada, entonces podemos obtener punto máximo, si todos los puntos son menores, todos los demás puntos son menores a él, punto mínimo si todos los demás valores son mayores a él, y punto silla si en alguna región
en algunas ocasiones se comporta como punto máximo y en algunas ocasiones se comporta como punto mínimo en otra dirección, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos nada más para ver este tipo de superficies. Entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, les pido aquí que encuentren los valores extremos locales, igual locales es importante porque estoy hablando de la región abierta, de esta función. Entonces, fijan aquí, pues no tenemos frontera y la función está definida en todos los puntos. Aquí no hay ningún problema que se me indetermine, entonces podría sacar en cualquier lado, ¿no? Eso es algo que siempre tenemos que ver de entrada a priori del análisis que vamos a hacer. Ahora, ya que vemos que está bien definida la función, que no tiene puntos donde se indetermine y que está abierto el intervalo, entonces definimos o calculamos las derivadas. La derivada de esta función con respecto de x es 2x, está sencilla, y la derivada de esta función con respecto de y sería 2y menos 4. Así simplemente, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que necesitamos para que tener un punto crítico que esto sea igual a 0 y que esto sea igual a 0, ¿no? La cosa es que las dos se tienen que cumplir, porque ya vimos que lo que queremos aproximar es por un lado, que nos dé un máximo, y por el otro lado, que también nos dé un máximo. Entonces, las dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. En este caso, para la derivada con respecto de x está fácil. Bueno, las dos están fáciles, esta está más fácil. Luego se ve que x tiene que ser igual a 0. Y aquí despejando, 2y menos 4, paso el 4 sumando, lo divido entre 2 y me queda que y es igual a 2. Entonces, el único punto donde puede tener un valor extremo local o relativo, como lo quieran ver, sería el punto 0,2. Y si evaluamos ese punto, vamos a ver que el punto en la función en 0,2 es igual a 5. Entonces, todavía no sabemos qué es, simplemente sabemos que hay un punto crítico, pero si se fijan, nosotros esto de aquí lo podemos reescribir. Esto de aquí podríamos completar el cuadrado. Bueno, no tiene ningún problema, el x cuadrado. Pero reescribiendo el cuadrado me puedo quedar de esta forma, en donde esto voy a tener lo que es algo positivo. Esto es algo positivo, y entonces nunca va a ser la función menor que 5. Entonces podemos concluir que en el punto 0,2 tenemos un mínimo local. Si fijan, aquí no hicimos más que analizar la función como tal, ¿no? No tenemos más herramientas, simplemente buscamos qué pasaba, ¿no? En este caso era un caso muy sencillo. Podíamos completar el cuadrado, verlo de esta forma y ya se ve claramente que, pues sí, esto es positivo, forzosamente a lo más, no se le suma nada, ¿no? Pero en cualquier otro caso se le va a sumar un pedacito a esa función, ¿no? Y si la quieren graficar, sería esta función que tengo aquí, ¿no? Directamente en GeoGebra grafican esto y entonces ve que en este punto va a tener mi valor mínimo, que ya sabemos que corresponde al 5, o sea, el 5 en el eje Z, y después para cualquier lado va a ir creciendo, ¿no? Y creciendo infinitamente porque la región es abierta, ¿no? Pero bueno, de momento solo pudimos determinar el punto crítico y por inspección llegamos al otro caso, ¿no? Vamos a ver esta función. Ahora, igual, ¿no? Les pido encontrar los valores extremos para esta función. Aquí antes de hacer el análisis, bueno, que de todos modos lo vamos a hacer, pero vamos a ver la figura ya que tengo aquí, que ya la subí, ¿no? Si se fijan, aquí, por ejemplo, se ve que en esta dirección, la dirección del eje verde que tengo aquí, ahí, la dirección del eje verde, ahorita vemos ya a quién tendría que corresponder, depende de la función, se ve que sube, ¿no? Esto va para acá, subiendo, y esto va para acá, subiendo. Pero si me fijo en la dirección del eje rojo, esto se ve que va para acá. Y del otro lado, bueno, más o menos lo puedo ver aquí como que la continuación se ve que va para acá, ¿verdad? Entonces, ese es el clásico punto silla, ¿no? Que si se fijan, no me acuerdo si en el Marce, no sé si alguno de ustedes haya revisado el libro de Marce, de cálculo, y si es la figura que tiene en la portada, ¿no? Échenle un ojo, que es la que se le llama silla de montar, por eso es que se le puso así al nombre, ¿no? Parece una silla de caballo para montar, ¿no? Pero bueno, esto nada más era la figura, vamos a hacer ahora sí el análisis más formal con matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, por un lado, igual ya sabemos que podemos ver que la función
no tiene un intervalo cerrado, es una función abierta y están definidas sus derivadas o está definida ella en todos los puntos. Entonces empezamos por ahí y entonces ahora sí que vemos que la función es bien comportada. Nos vamos a ver sus derivadas. Derivamos con respecto de x y me va a quedar menos 2x. Derivamos parcialmente con respecto de y y me va a quedar 2y. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en este caso, yo el único punto crítico que voy a tener es en el 0,0. No tengo de otra para ver en qué punto se me hace, bueno, tengo un plano horizontal. Sin embargo, aquí si nos vamos analizando, por ejemplo, en las diferentes direcciones, vamos a tomar, por ejemplo, en esta dirección. Vamos a decir, bueno, me quiero aproximar por el eje Y cuando Y es igual a 0, ¿no? Entonces nos aproximamos por el eje X. Nos aproximamos por el eje X y esto me da que siempre es negativa, no importa lo que tenga, como tengo X al cuadrado y el signo menos explícito, esta función siempre va a ser negativa. Entonces aquí claramente el eje rojo que tengo en esta figura es el eje de las X. Y podemos hacer ahora también en la otra dirección, vamos a aproximarnos ahora por el eje de las Y, hacemos X igual a 0, y si se fijan, en este caso siempre voy a tener este valor, nuevamente, Y es hasta el cuadrado, entonces siempre va a ser positiva, entonces la función siempre va a ser positiva, y el eje verde va a ser entonces el eje de las Y. Entonces, por un lado parece que crece, y por otro lado decrece, y entonces ese es directamente el punto silla, ¿no? Tal cual se define, ¿no? Y aquí ya nada más les pongo que se fijen en las curvas de nivel. Más o menos se pueden ver en esta figura. Podrían dibujarlas. Aquí es muy sencillo dibujar estas curvas de nivel, nada más poniendo la constante. ¿Dónde está la otra? Ah, esta de acá. Pero más o menos se ve, ¿no? Aquí se ve que, por ejemplo, en este caso tengo parábolas que van hacia arriba. Esta, por ejemplo, es una parábola que abre. Y esta, por ejemplo, lo que se ve por aquí, bueno, más o menos se ve una parábola que va hacia abajo, ¿no? Digo, más o menos lo pueden ver aquí, pero si no, si quieren pueden hacerlo con más calma en GeoGebra. Y entonces ahora sí, esos son los puntos que podemos encontrar, máximos, mínimos y puntosillas, ¿no? El problema, entonces ahora, es cómo le hacemos para determinar uno u otro valor, ¿no? De momento solo tenemos este punto, pero entonces necesitamos encontrar otro criterio para tener un análisis más completo. Y como recordarán igual, yéndonos al cálculo de una variable, pues ese criterio va a ser el criterio de la segunda derivada. Entonces teníamos nosotros el criterio para máximos y mínimos, que decíamos que vamos a tener un máximo cuando la segunda derivada sea negativa y vamos a tener un mínimo cuando la segunda derivada era positiva, ¿no? Es básicamente lo que hemos establecido y habíamos visto a qué se refería, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en una dimensión. Bueno, déjame lo dibujo aquí que tengo espacio, luego lo borro. Ese se ve que es un máximo y yo podría tener, bueno, imaginen que es una línea tangente. Y en ese punto, bueno, imagínensela. Y aquí, por ejemplo, cuando me voy acercando al máximo, ¿qué pasa con la pendiente de la tangente? Se va haciendo más pequeñita, ¿no? Entonces sí, indica que la función es decreciente, la derivada es decreciente. Por eso es que necesitamos que la segunda derivada sea negativa. Y va a ser el mismo principio para cuando tenga un mínimo, ¿no? Tengo aquí el mínimo, ¿y qué es lo que va a pasar? Tengo aquí las derivadas, y se ve como, bueno, imagínense que tengo que son las tangentes, y lo mismo, ¿no? Entonces aquí es lo que tenemos que ver cómo se está comportando la pendiente, si la pendiente es creciente o la pendiente es decreciente, y entonces ya tenemos que la segunda derivada es positiva o es negativa. Vamos a tener exactamente lo mismo ahora, ¿no? Nada más que obviamente tengo aquí más objetos o más direcciones en que fijarme. Entonces, bueno, rápidamente ahorita la explicamos un poquito más. El criterio de la segunda derivada quedaría así, ¿no? Suponemos, también de entrada, que la función tiene sus primeras derivadas y segundas, ¿no? Para que tenga sentido. Y las podemos definir en un intervalo abierto alrededor del punto, en donde ya sabemos que tenemos un punto crítico, obviamente, ¿no? Entonces encontramos el punto crítico y luego ya podemos aplicar el criterio, ¿no? Y entonces vamos a decir, ¿va a tener un máximo local? Sí,
la segunda derivada es negativa, pero además se cumple esto que tengo aquí, ¿no? Esto que tengo aquí va a ser el cambio, ¿no? La segunda derivada que tengo con respecto a la dirección en X, se ve que es el mismo criterio que tenía para una derivada, ¿no? Por ejemplo, si tengo un máximo, se ve que la pendiente va decreciendo. En este caso, ¿no? Decrece, ya tengo una horizontal y luego empieza a crecer, ¿no? O igual, va creciendo y va decreciendo en este caso, para el mínimo. Entonces, por eso es que, y si se fijan aquí, por ejemplo, yo puedo tomar la segunda derivada con respecto a X, pero nadie me impediría que fuera esta la segunda derivada con respecto de Y. Esperamos que tenga el mismo comportamiento, que vaya decreciendo en esta dirección o viéndolo hacia la pantalla, que vaya decreciendo en esta dirección, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero el criterio ya se estableció con las parciales con respecto a X, entonces, pues eso es como ya lo que se utiliza, pero que ustedes vean que no hay problema si quisieran utilizar las segundas con respecto de Y. Pero como les decía, tenemos el cambio que tenemos aquí. Bueno, ahorita regreso a este objeto para explicarlo más a fondo, pero nada más, entonces aquí lo que nos está diciendo es que la segunda derivada con respecto de X multiplicado por las segundas derivadas con respecto de Y menos la derivada cruzada al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Entonces, eso siempre se lo pedimos, que sea mayor que 0. Para el mínimo, igual, ¿no? Para el mínimo, igual que para una dimensión, teníamos que ahora la segunda derivada con respecto a X le pido que sea mayor que 0 y este otro objeto lo vuelvo a definir igual, ¿no? Mayor que 0. La segunda derivada de X multiplicada por la segunda derivada de Y menos la derivada cruzada al cuadrado. Bueno, las derivadas parciales, ¿no? Positiva. Y vamos a decir que es un punto silla cuando tengamos que este objeto es menor que 0. Ahora, vamos a regresar a ese objeto que, bueno, de una vez le pongo nombre para que ya le sea más fácil para mí llamarlo. A este objeto se le llama discriminante, porque me va a discriminar entre un tipo de punto u otro, o por la persona que ideó la idea, el hessiano. Entonces, esa es la idea. El hessiano o el discriminante lo podemos definir así. Y si se fijan, pues esto de aquí, yo lo podría ver como el determinante que tengo aquí, ¿verdad? Es fácil verlo así, porque eso nos va a ayudar también cuando tengamos más dimensiones, ¿no? Aquí lo puedo ver como este por este menos este por este, ¿verdad? Por eso es que queda la segunda parcial de X multiplicado a la segunda parcial con respecto de Y, menos las parciales cruzadas al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si se fijan, ahora sí. Si queremos sacar la deducción de este objeto, eso sucede con la derivada direccional. Sacamos la derivada direccional, le sacamos una segunda derivada a esta derivada direccional porque queremos algún criterio de segunda derivada. Ahí les van a quedar unos términos. Digo, no lo hice aquí para no hacerlo tan larga esta discusión. Sacan la segunda derivada y entonces ahí les queda una expresión que se parece como a un cuadrado, una expresión al cuadrado, y que lo único que hacen es completar ese cuadrado. Completan ese cuadrado y llegan a esta expresión que tenemos aquí. Y si a alguien le interesa más a fondo ver la demostración, se las paso, no es muy larga, en realidad será, no sé, 5 líneas, yo creo que es lo que se lleva, pero está sencilla. Lo importante y lo que se me hacía más interesante ver aquí es, por ejemplo, si yo tengo que F, la segunda respecto de X, la segunda con respecto de Y, menos, bueno, ya no lo voy a escribir de nuevo esto, pero menos la parcial segunda y eso me da mayor que 0, entonces yo podría escribir esto de esta forma, ¿no? Nada, lo paso esto que está restando, lo paso sumando. Así, ¿no? Y esto de aquí, como está al cuadrado, eso también me va a dar mayor que 0, ¿no? Entonces, por transitividad, esto que está al cuadrado me hace que esto de aquí sea también positivo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Si X, la parcial segunda de X, es positiva, la parcial de Y es también positiva, ¿verdad? Por eso es que les decía que eso realmente no importa si tomo la de X o tomo la de Y. Porque si me está dando que ya es negativo, por ejemplo, como el primer caso que tengo aquí, entonces la segunda con respecto a Y tiene que ser también negativa para que se cumpla esta expresión. Si me dice que es positiva, entonces la parcial con respecto a Y, la segunda, también tiene que ser positiva
y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por eso podemos fijarnos cualquiera de las dos de acá, ¿no? Y, bueno, esto me sirve cuando tengo positivo, que les digo, eso se puede llegar con derivadas direccionales. Y el caso que nos resta, pues sería el caso silla, ¿no? O sea, lo que sí se demuestra directamente es cuando es positiva. Y ya, cuando tenemos este otro caso, es cuando queda, perdón, este otro caso, es cuando tenemos el punto silla. Y este de acá, pues igual que teníamos en una dimensión, en una variable, cuando el hessiano o el discriminante es igual a 0, no es concluyente y tenemos que buscar otras formas de determinar si el punto crítico es máximo o es mínimo. Creo que no hay mucho problema, ¿no? Básicamente es ver esta definición del hessiano, ¿no? Bueno, y aquí nada más se los explico un poquito, ¿no? Que el teorema tal cual, entonces, ¿qué significa? Que me queda una segunda derivada menor que 0, que va a tener un máximo local, y va hacia arriba si la segunda derivada es mayor que 0, pero es lo que les decía, ¿no? Cómo es el comportamiento que es creciente, si va decreciendo las pendientes en cualquier dirección, o en el otro caso, ¿no? Pero viendo las pendientes, o sea, viendo las primeras derivadas. ¿Ven? Que cuando teníamos la función y vemos su derivada, vemos el comportamiento. La pendiente si va creciendo o no. Y luego ahora estamos viendo las pendientes, o sea, la primera derivada, ¿no? Exactamente igualito, nada más que ahora lo vemos en dos dimensiones. Y vamos a ver entonces ahora un ejemplo para asentar todo esto que hemos visto, ¿no? Bueno, hacemos estos dos ejemplos y igual otros se los dejo para que lo vayan revisando. Está en realidad sencillo, pero está un poco largo el siguiente caso. Pero bueno, ahorita terminamos con ¿no? Entonces ahora tengo esta función y quiero determinar los valores extremos locales nuevamente, ¿no? O sea, no voy a determinar fronteras. Y esto es lo que hacemos ya. Ya sabemos que no tienen fronteras, sacamos luego las derivadas parciales. Entonces sacamos la parcial con respecto de x, me va a quedar y menos 2x, ¿no? Digo, espérenme. Perdón, estoy sacando la parcial con respecto de x, ¿no? Sí. Me va a quedar y menos 2x y menos 2, ¿no? De acá. Y esto es igual a 0 porque es lo que le estamos pidiendo. Y luego sacamos la parcial con respecto de y, entonces me va a quedar x menos 2y menos 2. Que será esta y esta. Vamos a sacar las parciales. Resolvemos el sistema. Aquí, por ejemplo, ya saben que hay diferentes formas de resolver el sistema. Si lo resolví yo, esta y la puedo puedo despejar. Me queda que y es igual a 2x más 2. Sustituyo ese valor de y en la segunda ecuación que tenía. Me queda de esta forma. Y entonces, bueno, haciendo unas cuantas cuentitas, me queda que menos 3x es igual a 6, ¿no? Es decir, que x es igual a menos 2. Ese menos 2 lo regreso o lo sustituyo en esta definición que ya tenía, y entonces me queda que forzosamente, o el único punto en donde puede tener un valor extremo es en el menos 2, menos 2, ¿no? Es cuando x y y sean igual a menos 2. Entonces ya sabemos que ese es un punto crítico. Vamos a ver si es un punto extremo con las segundas derivadas, ¿no? Entonces calculamos la segunda derivada con respecto de x. Derivo esta ecuación de aquí con respecto de x, y entonces nada más me va a quedar un menos 2. Y saco la parcial con respecto de y, de esta de acá que tengo, nada más me va a quedar otra vez menos 2. Y saco la derivada cruzada, cualquiera de las dos puedo aplicarla, y entonces nada más me va a quedar un 1, ¿no? Entonces, ya la segunda con respecto a x ya la tengo, ya sé que es negativa. Nada más sacamos el discriminante, ¿no? Para ver exactamente cómo es, ¿no? Entonces, directamente lo sustituimos en esta expresión y me va a quedar menos 2 por menos 2, menos 1. Entonces, esto me queda 4 positivo, menos 1, me queda 3. Que eso es mayor que 0, que es lo que necesitaba, ¿no? Entonces, como el discriminante o el hessiano es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x es menor que, es negativa, entonces tiene que ser forzosamente un máximo local. Que si lo vemos en la gráfica, pues sí se ve claramente que este es un máximo, ¿no? Todo el resto de la figura va hacia abajo. Creo que no hay mucho problema, ¿verdad? Y bueno, como siempre aquí les doy la evaluación del punto en el máximo, nada más para ver que un máximo igual a 8 y todo lo demás hacia abajo. Vamos a ver un segundo ejemplo, nada más como para ver los casos que podemos encontrar. Digo,
máximo, mínimo son similares, nada más para ver un punto sí en este caso, ¿no? Entonces ahora queremos encontrar los puntos extremos de esta expresión. Entonces, ya sabemos que es abierta y que está definida en todos los puntos. Sacamos su derivada, la parcial con respecto de x me va a quedar 6y menos 6x. La parcial con respecto de y me va a quedar 6y menos 6y cuadrada más 6x. Esto de acá. Entonces, de aquí, de la primera ecuación, igual tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. De la primera ecuación yo puedo sacar que y es igual a x, ¿verdad? Entonces sustituimos esto en la segunda ecuación y entonces ya nos me va a quedar 6x menos 6x cuadrada más 6x es igual a 0, ¿no? Entonces eso lo podemos despejar. Tenemos un 6x que se está repitiendo, lo despejamos y me queda así, ¿no? Entonces voy a tener dos casos aquí. En este caso particular, ahora tengo dos puntos críticos a diferencia de los que había trabajado hasta ahorita. Tengo el 0, cuando x es igual a 0, ya sé que entonces implica que y es igual a 0, y que es por este caso de aquí, y cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, entonces igual por el mismo caso voy a tener ahora el 2,2, ¿no? Son esos dos puntos críticos, y tengo que analizar estos dos puntos igual, ¿no? Aquí lo hice la gráfica, el problema es que, bueno, ahí se me, hacia una de las dimensiones se crecía muy rápidamente, no se ve muy bien, pero sí, este es el 2,2 y este sería obviamente el 0,0, ¿verdad? Vamos a ver si tiene sentido el análisis con respecto con lo que yo veo en la figura, ¿no? Entonces, para esta función sacamos, bueno, ya sacamos las primeras derivadas, ahora sacamos las segundas derivadas. Me va a quedar la segunda derivada con respecto de x es igual a menos 6, así ya es negativo. La segunda con respecto de y me va a quedar 6 menos 12y, que sale de aquí. 6 menos 12y, y este se me hace 0. Y la cruzada, pues obviamente también sencillo, y me queda 6, ¿no? Directamente. Y entonces ahora sí, este ya la tengo, ¿no? Nada más hay que ver el hessiano a qué se refiere, ¿no? Entonces sustituimos, entonces me va a quedar menos 6 por 6 menos 12y, esto me va a quedar, bueno, menos el 6 al cuadrado, entonces esto me va a quedar al multiplicar 6 por 6 menos 36, y menos 6 por menos 12 me va a quedar 72 positivo, ¿no? Multiplicando a y menos el 36, y esto igual, haciendo un poquito de álgebra, ya me queda de esta forma, ¿no? Sin problema. Entonces, es algo interesante. Por ejemplo, aquí cuando sustituimos el valor de 0,0, entonces esto me va a quedar menos 72. Entonces, en el origen, que es el 0,0, me va a quedar el hessiano negativo. Entonces, un punto silla, ¿no? Se ve más o menos aquí, que de este lado, por ejemplo, en esta dirección crece. En esta dirección para acá también crece porque tengo esto de acá. Y aquí en estas direcciones debe de crecer, ¿verdad? La que está en la dirección del eje rojo, ¿no? La del verde parecería más o menos que crece. Si yo tengo ahora el otro punto que es el 2,2, lo sustituyo aquí, y entonces ahora me va a quedar 72 positivo. Digo, sustituyo aquí el 2, 2 menos 1, 1 positivo, y entonces me queda 72 positivo, ¿no? Y entonces ahora sí tengo el hessiano positivo y tengo la segunda derivada con respecto de x negativo, entonces me da un máximo relativo o un máximo local, ¿no? Que tiene un valor de 8. Sí, más o menos queda la idea. O sea, la idea es esa, ¿no? Ver el hessiano, ver las segundas derivadas. Primero vemos el criterio de la primera derivada para encontrar los puntos críticos, y luego el criterio de la segunda derivada, donde sí tenemos que ver las derivadas en todas las direcciones. Con respecto a x, con respecto a y, y la derivada cruzada, ¿no? Pero bueno, aquí, ya para no hacerlo más largo, hay la forma, esto lo estuvimos haciendo para para dos variables, ¿no? Pero obviamente yo tendría una superficie que dependa de x, y, z, que no la puedo visualizar, pero también me gustaría poder analizarla, ¿no? Para lo cual podemos establecer un hessiano de 3 dimensiones. En lugar de tener un determinante de 2 por 2 como lo tengo aquí, voy a tener un determinante de 3 por 3 que yo tengo que sacar también, y va a haber un criterio de cómo puedo yo estudiarlo. Y entonces estas hipersuperficies que yo ya no puedo visualizar, pero también yo podría determinar si tiene un máximo o un mínimo. Y si queremos comprobarlo, podríamos utilizar las superficies de nivel. Pero bueno, eso, para no hacer más repetitivo esto, porque vuelve a ser lo mismo, ¿no? Tienen que ver
cómo se conforma con respecto de la segunda parcial, las terceras parciales y hacer el determinante. Entonces, lo que les voy a pasar es unas copias, no son muchas hojas, son como 2 o 3 hojitas nada más, en donde pueda ver el hessiano, cómo es su forma, para 3 variables, y el criterio, en qué consiste el criterio, ¿no? Nada más para que lo tengan. Ahí tenemos que sacar como un hessiano complementario. Vamos a tener las segundas derivadas, tengo el hessiano como lo conocemos aquí, que va a ser mi hessiano complementario, y el hessiano total con las terceras derivadas, pero obviamente se ve que son muchas derivadas, mucho más trabajo, ¿no? No es mucho más complejo, nada más que es mucho más operaciones para llegar a esto, ¿no? Pero entonces les publico también ahorita esas hojitas para que las lean y ya hayan visto entonces ahora sí el hessiano por lo menos hasta 4 dimensiones o para 3 variables, ¿no? Esa sería mi idea. Entonces, esa es una de las tareas que tienen ustedes, tareas morales, ya saben, por eso lo pongo aquí en verde. Tareas que lo lean, que lo revisen. Obviamente, no les voy a preguntar nada de hessianos para 3 variables, nada más llegamos hasta 2 variables, pero que sí sepan cómo más o menos se puede trabajar con él, ¿no? Y la otra que sí les pido es que revisen estos 2 problemas, ¿no? Que calculen la distancia más corta desde este punto hasta este plano. Obviamente ya sabemos que la distancia más corta es de alguna manera algo hay que minimizar, ¿no? Entonces lo que tienen que ver ustedes, que eso quiero ver si, bueno, comprobar si se acuerdan o no, cómo podemos definir esta distancia, va a tener una expresión, y ya con base en esta distancia, esa es la que queremos minimizar, ¿verdad? Sería como una aplicación. Ese es uno de los trabajos, de las tareas que les dejo. Inténtenlo y si quieren lo podemos comenzar con ese en la siguiente clase, si hay alguna duda. Y la otra que les pongo es ¿no? Una caja rectangular sin tapa, nada más va a tener entonces las 5 caras de aquí. Se fabrica con 12 metros de cartón. Entonces lo que les pido es calcular el volumen máximo. Aquí les puse la figurita y la expresión para que quede claro, ¿no? Porque en las sesiones del semestre pasado llegábamos a una caja, pero siempre era una caja cuadrada, ¿verdad? Es decir, que era X en esta dirección, X en esta dirección y X hacia arriba. Ahora lo que queremos es que tenga en 3 dimensiones, o sea, que sean diferentes valores, ¿no? X, Y y Z. Y entonces que me digan cómo podemos maximizar este volumen, que también intenten pensarlo. Ya saben, aquí tenemos que considerar la restricción que me está generando el trabajar con solamente 12 metros de cartón y maximizar, que quede claro también que sobre lo que se está trabajando es sobre el volumen, ¿verdad? Y entonces, bueno, intenten estos 2 problemas y leer eso ahorita en la siguiente hora. Y cualquier duda que tengan, pues igual, por lo menos, si no bueno, si les interesa lo resolvemos todo, si no, por lo menos lo planteamos para que queden las ecuaciones. Creo que lo más difícil aquí sería llegar a la expresión, y ya que se llega a la expresión, bueno, ya lo demás es derivar, encontrar punto crítico y encontrar criterio de segunda derivada. Creo que no hay mayor problema con eso. Pero sí intenten, lo que más me interesa aquí es que puedan establecer la expresión, y bueno, ya lo demás si quieren también, sería como un poco de trabajo, bueno, repaso de esto, pero sí inténtenlo. Y lo otro, bueno, ahorita ya por el tiempo se nos fue. También intenten, bueno, leer esto. De todos modos, yo con esto parto la clase que viene. Los máximos y absolutos. Digo, los máximos y mínimos absolutos. Que, como bien ya comentamos, tienen que ser en regiones cerradas, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener ahora es que yo tengo acotada mi región y lo voy a hacer en una determinada región. Es muy sencillo realmente, básicamente, lo que tenemos que hacer, pero es un poco tardado el resolver este tipo de problemas. Tenemos que seguir estos 3 pasos, ¿no? Entonces, échenle un ojo nada más a esto. Básicamente, como les digo que se resuelve los problemas de máximos y mínimos absolutos. Les pongo la metodología muy, muy puntual de 3 pasos. Y si quieren intentar realizar estos ejemplos, yo partiría de aquí. Digo, ya no entraría en mucho detalle la siguiente sesión en explicar esto de aquí. Esto si lo pueden revisar, es poquito. Pero que les quede clara la metodología, ¿no? Igual nada más como comento rápido los puntos y nos vamos a resolver problemas, ¿no? Que es lo que más nos interesa para ver cómo se aplica, ¿no? Resolvemos este problema que tengo aquí, bueno, ya resuelto. Y había pensado dejarles otro problema de tarea, pero bueno, si quedan dudas, lo podemos resolver en esta clase. Y bueno,
Si terminamos todo esto que nos quedó, bueno, todo esto que nos ha quedado pendiente para el siguiente lunes, revisar este problema, revisar este otro problema, y estos dos problemas, aunque sean nada más medio esbozarlos, a que les quede una idea. Si terminamos todo esto y nos queda tiempo, entonces empezaríamos a ver, ahora sí, el último tema que tendríamos este semestre, que corresponde ahora máximos y mínimos con restricción. Si fijan, aquí ya empezamos a ver unas cuantas restricciones en principio. Por ejemplo, tenemos el material del cartón que nos está restringiendo a esa cantidad de material. O aquí que tenemos la distancia más corta del punto al plano, pues tenemos el punto y el plano ya fijos, ¿no? Eso va a ser una restricción y nada más tenemos que ver la distancia entre ellos. Pero hay problemas que son un poco más complejos de realizar y entonces tenemos que ver cómo resolvemos estos con restricciones, para lo cual se utiliza el método que se llama de multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange van a ver que también es sencillo, nada más es ver cómo lo planteamos. Pero bueno, básicamente definiendo esos multiplicadores de Lagrange, terminamos el semestre. Básicamente, entonces, es un tema el que nos queda. Bueno, entonces, nada más era esto lo que quería platicar el día de hoy. Intenten hacer esos problemas y revisar este material que tengo aquí. Bueno, yo sé que ahora sí les dejé mucha tarea moral, digamos, pero pero es rápido, ¿no? Nada más échenle una leída a eso rápido al hessiano, a los dos problemas de aquí, y si no, lo de todos modos lo revisamos el siguiente lunes. Pero bueno, si no hay dudas de esto que vimos, sentí que la clase estuvo un poquito carrereada, no había sentido que fuera tanto material, a lo mejor hubiera sido bueno hacer un problema más, sí la sentí como carrereada, pero bueno, si tienen dudas, bueno, me pueden preguntar, si quieren darle una revisada, también puede, a lo mejor les sirve de revisarlo después, con calma, y si no, de todos modos lo vemos el lunes, ¿no? Si hay alguna duda más concreta. Pero bueno, por el momento, si no hay nada, nos veríamos el viernes. Digo el viernes, no, hoy es viernes, el lunes. Ya de la última semana, ahora sí, del semestre. Muchas gracias, profesor. Sí, de nada.